Espérenme a ver. Ay, ¿qué le pasó a esto? Listo. Entonces, empezamos a hablar de las características del contrato estatal. Ok. Bien. Características del contrato estatal. Ok. Ya hablamos que la primera era la bilateralidad. Bilateralidad, ¿cierto? Que consistía en unos derechos y deberes tanto de el contratista, ¿cierto? Tanto del contratista como de el contratante. Es decir, la entidad estatal. Ok, esa fue la primera y hablamos de ellas, ¿cierto? Relacionamos un poquito acerca de ellas y hoy vamos a seguir con las demás. La segunda es la onerosidad. Onerosidad. ¿En qué consiste la onerosidad? ¿Cierto? Entonces, la onerosidad, como regla general, como regla general, resulta obvia en estas actividades puesto que las prestaciones, es decir, los pagos, ¿no? Las prestaciones efectuadas por el contratista son a cambio de una remuneración por parte de la entidad estatal. Así de simple. El contrato se realiza y el contratista trabaja para que le paguen. Tercero, solemne.
digamos que su solemnidad se deriva del hecho de que siempre debe constar por escrito, y subrayo por escrito, que se los he venido diciendo varias veces, ¿cierto? Según el artículo 41 de la ley 80 del 93. ¿Sí? El contrato estatal es un contrato escrito, no de palabra, no de palabra. Adelantar trabajos sin un contrato escrito es supremamente riesgoso, ¿no? Riesgoso. Tiene que estar escrito, firmado por el representante de la entidad estatal, llámese alcalde, gobernación, registrador, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y por el contratista. Así que nunca arranquen un contrato hasta que no lo tengan firmado. Ustedes pueden ir planeando sus cosas, pero al interior de sus empresas. O como ingenieros contratistas ir organizando todo. Eso yo no estoy diciendo que no arranquen. Ustedes sí, como empresa y como contratistas sí lo tienen que hacer. Pero empezar a ejecutar obras sin el contrato firmado no lo deben hacer. ¿Listo? No lo deben hacer. Cuarto, principal. ¿Qué quiere decir esto? Este es el carácter que confiere el hecho de que para su existencia no requiere de la previa celebración de otro acto jurídico. Simplemente para que el contrato exista, se debe firmar el contrato y ya. No se necesita ninguna otra cosa. ¿Listo? Ninguna otra cosa. Y la quinta, que es nominado. ¿Qué quiere decir esta palabra nominado? Resulta ser nominado gracias a la categoría única adoptada por el estatuto contractual bajo la denominación genérica de contrato estatal. Es decir, todo contrato con el Estado se llama contrato estatal y lo rige la ley 80. Requisitos para la validez del contrato.
para la validez del contrato civil. Ustedes saben que el contrato estatal se apoya en el derecho civil, ¿no? Requisitos para la validez del contrato civil. Primero, capacidad. ¿Qué quiere decir con la capacidad? ¿A qué se refiere? ¿Cierto? Que pueden haber excepciones. Por ejemplo, una persona demente no puede firmar un contrato estatal. ¿Sí? Una persona que no esté en sus 5 sentidos no puede firmar un contrato estatal. ¿Ustedes creen que una persona sordomuda puede firmar un contrato estatal o no? ¿Qué opinan? ¿Me están escuchando? Sí puede. Sí puede, claro que lo puede hacer. Los sordomudos, ¿cierto? Lo pueden hacer, ¿cierto? Pero habría una limitación. En el sentido de que si no se pueden hacer entender, sí es muy difícil que firmen un contrato estatal, ¿cierto? Tendría que tener un traductor, como lo tienen alumnos de la universidad, ¿cierto? Una persona que maneja el lenguaje de ellos, y después de que se hagan entender, de que puedan entender y expresarse de alguna forma, no tiene por qué haber ningún problema en la capacidad para contratar. ¿Listo? Segundo, consentimiento. Es decir, exento de vicios. No tienen que haber errores, ¿cierto? Ni sometimientos de fuerza, ni nada de ese tipo de cosas en la firma de un contrato estatal. Es decir, si usted lo firma, es porque usted lo quiere firmar, no por presión de ningún tipo. Ojo con eso. Tercero, lógicamente tiene que haber una causa lícita, ¿sí? Es decir, por lo que se va a hacer. Es ilógico que haya un contrato estatal que sea para hechos delictivos, ¿no? Para generar o apoyar hechos delictivos. Cuarta, bueno, me acordé de algo con esto, muchachos. En la época del narcotráfico fuerte en Cali, muchos narcotraficantes hacían pistas de aterrizaje, ¿no? De aviones. De aviones. Y la causa era ilícita. Lo que pasa es que en ese tiempo no se tenía conocimiento de para qué eran. O se tenía conocimiento y no se tomaban las medidas necesarias, ¿cierto? No se tomaban las medidas necesarias. Y se construyeron muchas pistas de aeropuerto, lógicamente con la intervención de ingenieros civiles, que eran para el tráfico de estupefacientes, ¿sí? Ya después todo eso salió a la luz pública y lógicamente pues todo eso fue embargado o las dañaron las pistas, en fin. Pero yo sí me enteré de que mucha gente construía pistas para ese tipo de cosas, ¿cierto? Eso es. Y eso es una causa ilícita, ¿cierto? ¿Cierto? Y lógicamente hay otra cosa que es el objeto, tiene que ser lícito. Esto es por lo que se va a hacer.
¿cierto? O sea, ¿para qué se va a hacer? Y esto es lo que se va a hacer. Entonces, el objeto es lícito, hacer una pista de aterrizaje, en realidad no se le ve ningún problema, ¿no? Ahora, ¿para qué se va a hacer? Es el problema. ¿Para qué se va a hacer? Es el problema, ¿cierto? Entonces, un contrato civil, que es la base de la contratación estatal, porque como vimos al principio, el estatuto se apoya en diversas normas, leyes y reglas, ¿cierto? Simplemente que le dan un perfil para encasillarlo en la contratación estatal, lo cubre la contratación civil. Entonces el objeto tiene que ser lícito y la causa tiene que ser lícita, ¿sí? Ok. Quinto, no defecto de solemnidades. Cuando están exigidas. Es decir, que si se necesita algún aporte adicional para el contrato especial que no lo contempla la ley 80, tiene que estar inmerso en el contrato, ¿no? Tiene que estar dentro del contrato. Algún tipo de requerimiento extra que necesite el contrato estatal. Bien, hablemos entonces de los consorcios y de las uniones temporales. ¿Cierto? Consorcios y uniones temporales. ¿Qué es un consorcio? Tal vez esta palabra ya la han oído ustedes. Un consorcio es la unión de dos o más personas en forma conjunta Estas personas pueden ser jurídicas o naturales, ¿cierto? ¿Sabes la diferencia entre una persona jurídica y natural, ¿cierto? Una persona jurídica es una persona que ha formado un tipo de empresa, ¿cierto? Para trabajar como empresa, ¿cierto? Y una persona natural es una persona que tiene una empresa unipersonal, como un ingeniero contratista, ¿cierto? Entonces es la unión de dos o más personas en forma conjunta para presentar una misma propuesta orientada a la adjudicación, celebración, a la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato. Respondiendo solidariamente en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta
del contrato. Derivadas de la propuesta del contrato. ¿Listo? Derivadas de la propuesta del contrato. ¿Y cuál es el otro sistema? El otro sistema para unirnos es a través de la unión temporal. La unión temporal. Una unión temporal. Espérenme un segundo, por favor.
Discúlpeme, se me presentó algo medio urgente. Sigamos. Bueno, entonces estábamos hablando de la unión temporal. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces la unión temporal, lo mismo que la anterior, ¿cierto? Lo mismo que la anterior, pero las sanciones por el incumplimiento, Recording is on. las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán, esa es la palabra, se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros. ¿Cierto? Entonces miren las dos diferencias. En los consorcios, cuando uno arma un consorcio entre empresas o entre ingenieros, ¿cierto? Cada uno responde en forma equivalente. Es decir, en un consorcio formado por 3 ingenieros, las responsabilidades, ¿cierto? Por todo, sería del 33.33%, ¿cierto? Para cada uno de sus miembros, para cada ingeniero. ¿Ok? En una unión temporal, para 3 ingenieros que se unan para realizar o para presentar una propuesta, ¿cierto? Cada uno va a tener un porcentaje según su aporte. Entonces uno puede tener el 40%, el otro puede tener el 20, pongámosle el 30%, pongámosle otro valor, pongámosle el 35%, que ahí va a 75%, y el otro 75, 80, 25%. ¿Cierto? Entonces, en una unión temporal, tanto las responsabilidades, las obligaciones derivadas de la propuesta, como lo acabo de escribir, van según la participación de cada uno de los miembros que conforman la unión temporal. ¿Sí? Para el consorcio se sobreentiende que cada uno responde de manera equitativa por las obligaciones derivadas. Lógicamente, las utilidades también van según esta relación, ¿no? Las utilidades también van según esta relación. Claro, si usted colocó el 40% del patrimonio de la unión temporal, las utilidades suyas tienen que ser del 40% de las utilidades del contrato. Si usted colocó el 35%, las utilidades suyas deben ser acorde a ese 35% y así sucesivamente. ¿Ok? Eso simplemente se hace con un oficio dirigido a la entidad estatal que ni siquiera hay que autenticar.
cuando uno va a participar como como un consorcio, como una unión temporal en una licitación, simplemente hace un oficio, ¿cierto? Y firman las personas que están involucradas en el consorcio o en la unión temporal. Entonces, señores, Alcaldía de Pasto, nos permitimos informar que mediante esta acta estamos afirmando pertenecer al consorcio, le colocan un nombre, a la unión temporal le colocan un nombre, integrada por el ingeniero tal, tal, matrícula profesional tal, cédula de ciudadanía tal, el ingeniero tal, tal, matrícula profesional tal, cédula de ciudadanía tal, lo firman y lo pasan dentro de la propuesta y no se necesita nada más. No necesita ir a una registradora, a una notaría a hacerlo autenticar. ¿Listo? Es así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son las utilidades del consorcio y la unión temporal? Esto beneficia a todo el mundo. ¿Por qué? Para el Estado, ¿cierto? Para el Estado, garantiza un alto grado de seriedad en la ejecución del proyecto. En la ejecución del proyecto. Claro, entre más personas estén inmiscuidas en la realización de un contrato, hay más cobertura, ¿no? Hay más cobertura del riesgo, digámoslo así. No es lo mismo que una sola persona responda por un contrato de 5.000 millones de pesos, que respondan 3, ¿cierto? No es lo mismo que una empresa responda por un contrato de 10.000 millones de pesos, que respondan 2 o 3 empresas. Hay más responsabilidad, porque inmiscuye a más personas. Entonces, si alguien queda mal, no queda mal solo esa persona, sino que hace quedar mal a todo el consorcio o a toda la unión temporal. Entonces, para el Estado, eso garantiza, como lo acabo de escribir, un alto grado de seriedad en la ejecución del proyecto. ¿Listo? Eso por una parte. La segunda, por el otro lado, y para cada uno de los integrantes del consorcio, utilidad económica gracias entre otros aspectos a la sumatoria de capacidad económica técnica y financiera. Dado que cada quien aporta lo suyo para formar
un todo. ¿Cierto? Para eso se arman los consorcios y las uniones temporales, muchachos. Para juntar fuerzas económicas, técnicas y financieras. Entonces, alguien tiene maquinaria que yo no tengo para la realización de una obra, que me están pidiendo que tenga cierto equipo o maquinaria. Nos unimos y yo coloco, por ejemplo, mi capacidad técnica como ingeniero y la otra persona, si está escasa de tiempo, puede colocar su maquinaria y su equipo, ¿cierto? El músculo financiero, las obras de gran envergadura, ¿cierto? De muchos millones de pesos, se necesita que los licitantes, perdón, ¿cierto? Los proponentes tengan un buen brazo financiero. Un buen brazo financiero es que tengan con qué responder en caso de algún problema de tipo financiero por la obra, ¿cierto? Entonces yo pueda que tenga un dinero, pero no me alcance, entonces me junto con otra persona y completamos los requisitos financieros, los requisitos técnicos, equipo, maquinaria, ¿cierto? Los requisitos económicos, el recurso humano, la gente, ¿sí? Para eso se hacen los consorcios y las uniones temporales. En general, para completar lo que se llama un K de contratación. De contratación. ¿Sí? El K de contratación es como usted lo califica la Cámara de Comercio cuando usted llena el registro de proponentes. ¿Cierto? Una cosa que se llama registro de proponentes. En el registro de proponentes de la Cámara de Comercio están todos los ingenieros que piensan participar en licitaciones. Ya vamos a ver que el registro de proponentes no es necesario para todos los contratos estatales, pero para las licitaciones sí. Cuando un contrato estatal se tiene que adjudicar por licitación, debido a su cuantía, ¿cierto? Debido a sus características, las personas tienen que presentar su plan de contratación. Entonces, cuando nosotros hacemos una unión temporal o hacemos un consorcio, lo que estamos juntando es CAS de contratación. A lo mejor, y es lo más lógico, que ustedes recién egresados del programa de Ingeniería Civil, el CAS de contratación suyo va a ser bajo. Va a ser bajo, ¿por qué? Porque no han hecho obra. ¿Sí? Porque no tienen el músculo financiero tal vez para afrontar una obra de gran envergadura. Pero entonces se pueden unir con ingenieros de más experiencia, más fogueados, o dependiendo del tipo de obra, entre ustedes mismos, ¿cierto? Cuando ustedes egresan, el CAE de contratación de ustedes es bajo. Sin embargo, no significa que no puedan hacer una obra pequeña, ¿no? Que no puedan hacer un pavimento pequeño, que no puedan hacer un acueducto pequeño, que no puedan hacer andenes, ese tipo de cosas, ¿sí? Y todo tiene su lógica, claro, ustedes sin experiencia es imposible que les vayan a dar un contrato para hacer una represa, ¿no? Es de las obras de las mega obras más grandes de ingeniería civil, donde se mueven grandes volúmenes de concreto, tubería, mejor dicho, de todo, ¿sí? A medida que ustedes van contratando y van haciendo hoja de vida, van aumentando su K de contratación. Y dependiendo de lo que ustedes se califiquen o quieren que los califiquen, ¿cierto? Pues el K de contratación va a evaluar su experiencia laboral y financiera
Y si van a trabajar, si piensan trabajar en la parte no de contratación, sino se me fue la palabra, de asesoría, ¿cierto? De interventorías, de manejos de proyectos, de formulación de proyectos, ¿sí? Entonces ya no les van a medir tanto su músculo financiero, sino su parte académica. Claro, porque eso es lo que más se necesita en ese tipo de contratos, ¿sí? En contratos de consultoría, esa es la palabra, se me había ido. En contratos de contratación, su experiencia pueda que les evalúen sus estudios, pero no de la misma forma que en un contrato de consultoría. En un consultoría se necesita más la parte técnica que la parte financiera. Entonces ahí que les van a evaluar sus posgrados, su experiencia, lógicamente, ¿sí? Y está así, ¿no? Por especialización les pueden dar un puntaje, por maestría otro y por doctorado, pues mucho más puntaje. Los hacen la equivalencia a los tiempos de experiencia. Es decir, una persona que tiene un doctorado, por cada año de doctorado le dan tantos años de experiencia. Una persona que ha hecho una maestría, por cada año de maestría le dan tantos años de experiencia. Es decir, todo lo llevan a experiencia. Experiencia. Entonces, dependiendo si ustedes van a participar en construcción o en consultoría, los van a calificar de una u otra forma. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta ahí vamos o no? Hola. Sí, profe. Ok. Si hay alguna pregunta, me la hacen, por favor. Bien. Definición. Abramos esto. Ya. Definición de algunos contratos estatales. Definición de algunos contratos estatales. Vamos a ver los principales, ¿no? Los que más nos meten en el cuento a nosotros de la ingeniería civil, los que nos conciernen. Entonces, contrato de obra. Contrato de obra. Contrato de obra. Está orientado. Uy, no, esto está muy grueso. No, espérenme. Está orientado a la construcción mantenimiento, instalación y en general a la realización de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles cualquiera que sea la modalidad de ejecución o pago. Cualquiera que sea la modalidad de ejecución o pago. Es claro, ¿no? Es claro lo que es un contrato de obra. Entonces, clasificación dentro de estos, clasificación de los contratos de obra pública de conformidad con la remuneración. Clasificación de los contratos de obra pública de conformidad con la remuneración. Entonces, según el artículo 69 del decreto 150 de 1976, tenemos primero contrato de obra por precio global o precio alzado. Por precio global o precio alzado. ¿Sí? ¿En qué consiste este contrato? El contratista a cambio de las prestaciones a cambio de las prestaciones, ¿a qué se compromete? Obtiene como remuneración una suma global fija. Tiene como remuneración una suma global fija. El contratista es el único responsable
responsable de la vinculación de personal de maquinaria de los materiales etcétera. Los pagos pueden ser periódicos. Los pagos pueden ser periódicos. Bueno, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Yo puedo hacer un contrato a precio global o precio alzado, ¿sí? Que en Estados Unidos lo llaman llave en mano, así lo llaman en Estados Unidos. Es decir, que usted simplemente como ingeniero va y alguien lo contrata y le dice, bueno, ¿cuánto vale la construcción de esta bodega? Y usted no tiene que presentar precios unitarios, usted no tiene que presentar análisis de ningún tipo, simplemente dar un valor. Un valor. Entonces usted le dice a la persona, a la entidad que requiere de sus servicios, esa bodega vale 32 millones de pesos. ¿Sí? Este tipo de contratos casi no se manejan mucho en lo público, ¿cierto? Pero se pueden manejar. A 32 millones de pesos, usted coloca 32, otro ingeniero coloca 31.500, otro puede colocar 33 y ya se entra a ver otro tipo de beneficios, como los materiales usados, bueno, en fin. Pero el precio es global. ¿Cuál es el problema, sobre todo para los contratistas de este tipo de contratos? Cuando uno es ingeniero y contrata a precio global o precio alzado, que en caso de que haya algún reajuste, o sea necesario un reajuste, porque se elevan los precios de los materiales, el precio del alquiler de la maquinaria, imprevistos de algún u otra forma, no hay de dónde echarle mano para el reajuste de precios. ¿Cierto? Que sí lo hay en los contratos a precios unitarios. Claro, el contrato a precios unitarios está despiezado al detalle. Entonces, cuando usted habla de que va a trabajar con concreto 1, 2, 3, tiene el análisis unitario de ese concreto. Tiene el agua que va a utilizar, ¿cierto? Ha hecho el cálculo del agua, ha hecho el cálculo del cemento, de la arena, de la grava, de la herramienta menor, ¿cierto? Del equipo y de todo. Y fruto de ese análisis unitario, usted saca un precio del metro cúbico de concreto fabricado en obra. Acá no. Acá usted está dando el valor total de la obra. Es decir, que si se llega a ver algún incremento representativo en alguna de los materiales, ¿cierto? De los materiales básicos, usted no tiene de dónde echarle mano. Porque usted le dijo a la alcaldía, vea, yo le hago eso por 32 millones. De ahí para allá, no hay análisis de nada. No hay análisis de nada. Entonces, el problema de este tipo de contratos de obra a precio global o precio alzado es ese, ¿cierto? Sobre todo para el contratista. Bueno, quiero hacerles una aclaración aquí. Aquí dice que el contratista es el único responsable de todo. Sí, es el único responsable de todo. Como en la mayoría de contratos, ¿cierto? Hay algunos tipos de contrato, como por ejemplo el que hizo la universidad en el bloque sur, no me acuerdo si fue en el bloque sur, sí creo que fue en el bloque sur, no, en el bloque norte, ¿cierto? Donde la universidad colocaba los materiales y se contrataba nomás la mano de obra. Ahí
la entidad estatal, ¿cierto?, suministra los materiales. En los contratos de precio global, no. Como les digo, ustedes dan un precio y responden por todo. Entonces, en la mayoría de contratos se trabaja así, ¿no? En este que vamos a ver a continuación, también la responsabilidad de la vinculación del personal, la maquinaria y los materiales también es del contratista. Pero, muchachos, cuando ustedes estén de parte de la entidad estatal, usted ocupe un cargo de secretario de Obras Públicas, de jefe de planeación, de jefe de alguna división y que tengan la capacidad para manejar recursos y para firmar contratos, tienen que tener en cuenta una cosa. Las entidades públicas, ¿sí?, son solidarias en el dolo de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, yo hice un contrato a precio global, ¿cierto? Pero sucede que el contratista no le pagó las prestaciones a sus trabajadores. ¿Cuál es el primer paso del trabajador? Demandar al contratista. ¿Sí? O que un trabajador sufrió un accidente de trabajo grave. ¿Qué es lo primero que hace el trabajador? Que la empresa le responda, ¿cierto? Si la empresa no le responde en caso de un accidente laboral por un daño causado durante la obra a la persona, o en el caso de sus prestaciones sociales no se las paga, ¿sí?, pasa a ser, ¿cierto?, solidaria en el acto la entidad estatal. Eso es por ley. Es decir, si el trabajador demanda al contratista y el contratista no le paga, el trabajador puede demandar perfectamente a la alcaldía. Y la alcaldía pasa a ser solidaria en ese gasto. O sea, a la alcaldía le toca pagarle las prestaciones sociales. A la alcaldía le toca responder por los accidentes laborales que sufrió el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la entidad pública para evitarse este tipo de cosas? Lo que hablamos en la otra clase. Primero, pólizas, ¿cierto? Pólizas de responsabilidad contractual, ¿cierto? Y fijarse que el contratista tenga vinculado a todo su personal a salud, pensión y riesgos laborales. Estarle pidiendo las planillas. Bueno, este mes muéstrenme las planillas de vinculación del personal. Y no puede haber nadie sin este tipo de cosas. Nadie. Entonces, en el caso de que un trabajador sufra un accidente, ahí está la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. ¿Sí? Entonces, hay que tomar por lado de la entidad estatal esas dos cosas. Lo primero, las pólizas. Porque en caso de que se presente algún tipo de problemas de estos, uno hace efectivas las pólizas y la aseguradora termina respondiendo por ese tipo de riesgos. Y la segunda, ser muy estricto uno como interventor en la parte administrativa de exigirle al contratista que tenga a sus trabajadores vinculados a lo que les acabo de decir. Bueno, el otro tipo de contrato que hay, si tienen alguna pregunta me la hacen. Listo. El otro tipo de contrato que hay, según la modalidad de remuneración, este es el que se maneja, yo creo que en un 90% de las entidades públicas del país y podría decir que las privadas, ¿no? Contrato de obra a precios unitarios. Y que es un tema importante de su curso. Contrato de obra a precios unitarios. Y que es un aspecto, una parte importante del curso de proyectos de ingeniería civil que yo ya no sé
que yo no sé si ustedes ya lo vieron o no lo han visto con el ingeniero Armando Muñoz. Él les va a enseñar cómo se hace un contrato de obra a precios unitarios, ¿cierto? Son aquellos en los que el contratista son aquellos en los que el contratista, perdón, me estoy desviando. Son aquellos en los cuales se pacta el precio por unidades o cantidades de obra. Y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por el precio de cada una de ellas. ¿Sí? ¿Por qué habla de obra ejecutada? Porque cuando usted presenta una propuesta, presenta un presupuesto. Y un presupuesto es algo probable, no fijo, ¿cierto? Usted presenta una propuesta y supuestamente se van a hacer 150 metros lineales de viga, ¿sí? Pero en realidad lo que se paga es la obra ejecutada. Si no hizo 150, si no 135, 135 le tienen que pagar. No los 150 estimados inicialmente. ¿Ya cómo los pagan? Pues cada metro lineal de viga multiplicado por el valor de cada metro, ¿sí? Así de sencillo. ¿Y de dónde sale ese valor de metro lineal de viga? Del análisis que usted ha hecho. Quiero que me digan de ustedes, ¿ustedes ya vieron proyectos de ingeniería civil o no lo han visto? No, profe, todavía no. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Bueno, parece que ninguno. Ok, no se preocupen, esto se los va a dar el ingeniero Armando, no sé si este semestre, ¿lo están viendo este semestre? ¿Lo están viendo? No, profe, yo creo que se ve en noveno, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que como estas selectivas se pueden ver en diferentes semestres, entonces por eso les pregunto. Bueno, eso se los va a dar el ingeniero Armando y él se los va a explicar muy bien. Pero por ahora tengamos claro que después de un despiece de metro lineal, de metro cúbico, de metro cuadrado, de lo que queramos, esos valores que hemos calculado los multiplicamos por la cantidad de obra ejecutada, no de obra estimada, sino de obra ejecutada, y al final eso es lo que nos pagan, ¿no? Y esos ajustes se hacen en el acta de liquidación. Esos ajustes se hacen en el acta de liquidación.
Yo tengo ganas de hacerles una pequeña introducción en la otra clase acerca de estos contratos de obra a precios unitarios. Sin decir que les voy a dar lo que les tiene que dar Armando, ¿no? Pero sí darles como un brochazo rápido para que entiendan un poquito más de qué se trata. Entonces voy a ver si en la próxima clase les doy un brochazo sobre esto de obra, sobre contratos a precios unitarios. Bueno, muchachos, yo creo que por hoy podemos dejar ahí. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Creo que vamos bien y estamos hablando de pura ingeniería. Entonces nos vemos en la otra clase. ¿Listo? Hola. Listo, profe, gracias. Bueno, nos vemos en la otra clase. Chao, muchachos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego, Listo, chao. ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Con gusto, chao.